noches a todos, muy feliz Pascua, y vamos a empezar invocando el Espíritu Santo, que es el don pascual por excelencia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, aleluya, y renovará la faz de la tierra, aleluya. Oremos. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu gustar lo que es recto y gozar siempre la alegría de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Al desearles muy feliz Pascua, y hemos realizado el mayor ejercicio de la fe, que son las celebraciones. No en vano se nos dice en el centro de la Eucaristía, este es el sacramento o el misterio de nuestra fe. Las celebraciones litúrgicas, especialmente los sacramentos y especialmente la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y el sacrificio de la misa, son la mayor intervención, realidad de la acción de Dios en medio de nosotros, de Jesucristo resucitado. Y son la profesión de fe, no solamente cuando decimos el credo de fe, sino en todo momento recibimos el anuncio de la fe, la celebramos en la fe, hacen vivir la fe, esperanza y caridad, que es la vida teologal, y proclamamos. Así que digo, por eso que las acciones litúrgicas, que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo que está en los cielos, continuamente la carta a los hebreos, tan leída tanto en el tiempo de Cuaresma como en el tiempo pascual, el que ha entrado del cielo une, de todo el concilio, consigo a la esposa de la iglesia, de modo que son el ejercicio del sacerdocio de Cristo y de la iglesia, por lo tanto tenemos la salvación en acto. La muerte y resurrección actuante son la liturgia, especialmente el bautismo, confirmación y Eucaristía, con los demás sacramentos y la oración. Y estamos reforzados, pues, y cuando la vez pasada decíamos que se nos transmite la fe por las divinas escrituras y por la tradición de la Iglesia, también en acto que se da en la liturgia, cuando las divinas escrituras son proclamadas. Y como dice Jesús en Nazaret, estas escrituras que han escuchado se han realizado hoy. La proclamación de la escritura en la liturgia es el testimonio del Espíritu Santo. No es como solamente para que hagamos memoria o quien repasa una lección. Es la intervención de Dios. Por eso decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y es la misma tradición de la Iglesia, el centro de la tradición de la Iglesia son la celebración de los santos misterios. Por eso la regla de la fe, aún antes que el credo, es la celebración. Los credos salieron para la celebración, para el bautismo, para la misa, ¿no? Son la expresión de la fe, pero la fe en acto, esas son las mismas celebraciones, y por eso la liturgia es fuente, presencia de la tradición, es fuente de la fe. Recuerdo que estamos en el capítulo, siempre la primera parte, que es la profesión de la fe, que vamos a terminar hoy, para empezar después propiamente con el contenido, y tiene 3 capítulos, 2 ya los hemos visto. El primero es el hombre capaz de Dios, es una mirada, es a partir de la revelación de quién es el hombre, cómo es posible que pueda recibir a Dios que se le revela, porque el hombre es este ser extraño que hizo Dios, que es un ser limitado, concreto, corporal y espiritual, pero además con una apertura infinita. Sobre todo, ¿qué es el entendimiento? Sobre todo la tendencia a buscar conocer. Y en esa tendencia busca todo lo cognoscible y toda la verdad. Y toda la verdad no es un conjunto de verdad, sino en concreto Dios, la verdad entera. Y lo mismo el apetito del deseo, el movimiento del deseo y de la voluntad y del amor, como tal tiende a todo amor, y definitivamente todo amor en acto de Dios. Por eso el hombre es un ser complejo y raro, porque su fin está más allá de sí mismo. Todos los demás
seres tienen un fin, o sea, su naturaleza es el perro, basta con que coma, se dé vuelta, haga ejercicio, muerda los huesos, a su momento, según el mismo instinto, lo lleva, se aparee, procree, duerma, y está medido en eso y con eso, hablando entre comillas, es feliz. Yo digo entre comillas porque no es perfecto. En cambio, el hombre es un ser de algún modo insaciable. Su fin es ver toda la verdad. Su fin es ser amado con todo el amor y poder amar con todo el amor que es a Dios. Pero su fin es la vida eterna. Entonces, es lo que digo, que el hombre es capaz de Dios, está abierto a ello. Es deseo, es dinamismo. Y por eso también el hombre se plantea la pregunta sobre Dios. Aún el que no cree, o no la acepta aún racionalmente, pero su espíritu pregunta, ¿hay algo más? ¿Hay un principio absoluto? Eso, si no, tiene que ser de violencia el espíritu, por eso una educación laicista es violenta, porque quita la pregunta, y la pregunta está, dice que forma parte de una cultura, al menos la pregunta, y saber al menos la respuesta, después hará su proceso, porque el espíritu como tal, y si hay un fundamento de la existencia, y si hay un sentido último, todo eso está en el dinamismo, y por eso vimos que por esa capacidad que no es capacidad intelectual de reflexionar, es la tendencia del espíritu, es el dinamismo, así como la tendencia de la vida vegetativa es crecer, como la tendencia del espíritu es conocer y amar y la totalidad es servir. En eso el hombre es capaz, la Iglesia afirma, nos afirmamos, porque aparte se prueba que el hombre puede, aún por su razón, llegar al conocimiento de Dios. Si bien siempre el conocimiento de Dios no es un mero conocimiento, porque si hay Dios, yo estoy referido, entonces entra siempre la voluntad. No es neutro, no es como conocer si hay 9 planetas o 14 planetas y uno que lo bajaron, ¿no? Porque el Plutón lo habían subido para el planeta y lo sacaron del índice. No, pero es un conocimiento enciclopédico. En cambio, el conocimiento de Dios, si hay Dios, es mi Señor, y por eso entra la libertad y entra el sentido de la vida. La Iglesia cree que el hombre puede, por su razón, llegar y que tiene una razón capaz de alcanzar la verdad. Entonces, decir, no, el relativismo va contra el hombre en todo sentido y va contra la fe, porque si realmente todo es relativo, el hombre nunca puede afirmar que esto es verdadero o no, tampoco puede hacerlo con la revelación. El segundo capítulo que vimos más es Dios es el que se revela. Además del conocimiento natural y esa tendencia que está en la base de todas las religiones, Dios sale al encuentro del hombre. Ese es el segundo capítulo. Se revela y vimos el hecho de la revelación, que es una gracia de Dios, que Dios se quiera comunicar al hombre y que Él se ponga como garante de esa comunicación. Yo si testifico cualquier cosa, yo me pongo como garante y me juego. Por eso muchas veces cuando hay un accidente todo el mundo se borra, porque no quiere salir de testigo, porque además tiene que ir a la jueza a decirlo. Entonces me digo, nadie vio nada, y muchas otras cosas, porque salir de testigo es comprometer. Dios, y es libre, es un regalo de Dios, que se nos comunique y se ponga de garante para el hombre. Qué difícil conseguir una garantía para lo que sea. Dios se pone de garante en su propia palabra y se comunica así, entrando una palabra humana, se revela y una historia de la revelación, como vimos, y su plenitud de revelación en Jesucristo, y por eso no hay lugar a otra revelación, no por la lista de verdades, sino porque todo lo que Dios tiene para decirlo, lo ha dicho en palabras y en el hecho Jesucristo, en el Verbo encarnado, en el Hijo entregado, en el Hijo resucitado, en el Espíritu Santo derramado, el carácter radical de la fe cristiana. Y pues vemos la transmisión de la fe por las divinas escrituras y por la tradición íntimamente ligadas. Es una comunicación viva, no dejo un libro de instrucciones y ahí arréglense cada uno. Deja la Iglesia que produce y con todas las escrituras y además la va viviendo, se identifica con ella en la tradición y además el regalo del magisterio de la Iglesia que no revela las escrituras y la tradición son palabras, fuentes de la revelación. El magisterio no revela y por eso no es palabra de Dios. Las escrituras son palabra de Dios y la tradición es se entrega la palabra. El magisterio cuida de que estemos en la garantía de que escuchamos a la palabra de Dios. Y de ahí también la importancia de los dogmas como señal. Y bueno, después hay un poco más sobre el sentido de las escrituras, que ya lo vimos, ya lo vamos a
a repasar ahora para entrar propiamente en el capítulo 3, que es el que nos toca hoy, que es la respuesta del hombre al Dios que se revela. Y es estrictamente sobre la fe. Está armado con el catecismo en dos artículos. Uno, el artículo primero, que es creo, que es el acto de creer, y el segundo, un poquito, porque bueno, el conjunto con una dificultad del catecismo tiene muchas subdivisiones, entonces si uno las pierde. ¿Sí? Todo sobre el acto de fe, que es la respuesta del hombre, por supuesto, también por la gracia de Dios. El artículo primero, creo, es el acto de creer, el análisis del misterio de la fe, del don de Dios que es creer. Y el segundo, creemos, que sobre todo la dimensión eclesial. No creemos, nuestra fe cristiana y católica no es aislada, sino es personal, pero en el seno de la Iglesia. Y en el artículo primero, volviendo a ese creo, habla de unas dimensiones de la fe, la obediencia, la confianza, son dimensiones más bien subjetivas de la fe, y después una serie de características del acto de fe, es el apartado, tiene 3 apartados el creo. Entonces comenzamos, tiene un pequeño resumen, número 142, por su revelación, o sea, lo que vimos antes. Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Esta es la fe, la revelación que dice verdades por la revelación personal de Dios, que se revela a sí mismo y su interioridad, el Padre engendra al Hijo con el Espíritu Santo y su designio para con nosotros. Y la respuesta es la fe. Y número 143, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Recordemos que es un conocimiento, aparte de que nos supere inmensamente lo que Dios revela, pero es un conocimiento a través de testimonio. Sobre todo conocimiento por testimonio, ¿no? Tanto el que me cuenta lo que pasó en la plaza, como cuando estudio un libro de historia, o cuando... Bueno, yo de algún modo le entrego mi cabeza al que escribió, porque le creo a él. Eso siempre es un acto de entrega. Claro, yo busco mis garantías. El hombre, la persona, yo ya tenga ciencia, pero yo no lo puedo probar, así que siempre. En este caso es proporcional, por decirlo así, es el testigo de Dios. Entonces yo no le puedo creer, bueno, a ver, Dios, yo más o menos en esto estoy de acuerdo, no tomo suerte, pero ya no le acepto su testimonio. O sea que aceptar por quién es y por el contenido. También, por ejemplo, en lo personal, bueno, si una persona, un varón se declara a una mujer y le declara su amor, la otra no lo puede recibir, sabe que si lo reconoce y lo acepta, entra en una relación. Así que el contenido no le dijo, mirá, yo qué sé, hubo un robo en la plaza. Le dice, te quiero y quiero hacer camino contigo. Entonces el contenido de ese testimonio es mucho más personal, y aceptarlo es entrar en una relación con él. Si no, mirá, está bien, pero ocúpate tú de eso, no quiero entrar. Así que por otra parte, todo conocimiento por testimonio, le digo, es un acto de entendimiento. Estamos hablando de conocer, pero conozco apoyado en el testimonio de otro, y por eso requiere también la voluntad, porque yo soy libre. ¿Le creo o no le creo? No es como conocer que aquí está este reloj. Yo no soy libre de decir que aquí hay un reloj. Se me impone. Es una evidencia. Lo que se dice propiamente evidencia. Ahora se usa muy mal la palabra sacada del inglés y todas las cosas policiales. Dicen, y eso en castellano se llama prueba. Lo dice, hay evidencia. Evidencia es aquello que se impone, sea porque se ve o porque el razonamiento es un silogismo puro que obliga al entendimiento, en sentido lógico. Se usa muy mal, pues es una traducción mala del inglés de todas las películas. Y ahora lo están diciendo. Incluso pueden decir, hay mayor o menor evidencia. La evidencia es total, si no, no es evidencia. Bueno, nosotros no tenemos evidencia de quién es Dios. No tenemos evidencia de que Jesucristo es Dios.
no tenemos evidencia. Así que yo, por eso el acto de fe es libre. Creo y quiero creer. Yo me quiero creer. Así que es una entrega a Dios que se revela. Y enseguida empieza un poco el análisis de las dimensiones de esta entrega. La primera es la de obediencia, la obediencia de la fe. Obediencia es una palabra que a nosotros modernos nos queda muy mal, porque gran parte del movimiento cultural de la modernidad es que el hombre es independiente, de algún modo autosuficiente. Empezó por ser un movimiento frente al Estado, frente a las monarquías absolutas, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, buscar la autonomía del ciudadano, y luego pasó en parte, bueno, por el estudio, por el desarrollo, también al juicio propio, y luego pasa a una cierta crisis de fe. Si el hombre, porque la fe, y bueno, es lo que choca frente a ese ideal de modernidad. Yo pienso lo que quiero, que es, no, aparte que yo pienso lo que quiero es un poco una tontería, porque pensar lo que es, el pensamiento va hacia la verdad. Pero la fe es una obediencia, y por eso, hasta hoy, pero sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, las clases cultas, los intelectuales, les pareció humillante creer. Una cosa es hacer un razón, hasta pueden aceptar a Dios por la razón, pero creerle a Dios y creer que es verdad porque Él lo dice, parece que va contra el ideal, cierto ideal. Cada cultura tiene sus tentaciones. Entonces digo, por eso hay que aceptar la dificultad que tiene que la fe sea obediencia. Desde el punto de vista lógico, racional, obedecerle a Dios es lo más racional. Si es Dios, obedecerlo. Y obedecerle a lo que Él dice, que si Él lo revela, verdadero, es lo más racional. Sin embargo, por eso digo, no es que, claro, otra cosa es cómo acepto que sea Dios o no, cómo se me manifiesta. Pero si es Dios que yo le entregué mi mente, y por esta obediencia, lo adelanto un poquito porque no está mucho señalado acá, aunque saldría de 2 ejemplos, es que el acto de fe es un acto de la virtud de religión. Yo le entrego la cabeza, que es lo más propio. Yo acepto como verdadero y como verdad para dirigir en mi vida lo que Dios diga, y me dirige la cabeza, y le entrego mi voluntad. Voy a ver no con lo que yo vea, sino con lo que Dios me dice. Por eso es un acto de entrega. La carta a los Romanos, San Pablo explica presenta su ministerio para llamar a las naciones a la obediencia de la fe, la proclamación del Evangelio, y lo describe como un culto, para que la ofrenda litúrgica de la fe de los gentiles sea agradable a Dios. ¿Qué le ofrendamos a nosotros? Señor, creo en ti y me dijo por tu luz. El texto pone 2 grandes ejemplos de obediencia de la fe. El de Abraham, que es el padre de los creyentes, y tenemos varios momentos, empezando por capítulo 12, ¿no? Dios le promete la descendencia y la tierra, y le dice que vaya. Y marchó Abraham como le había dicho el Señor, no según sus entendederas. No se pudo comparar en internet sus campos con los que había allá y a ver si el negocio era bueno, ni conocía. Se fía, obedece y marcha. Y pues tiene varias citas de la carta a los hebreos, ¿sí? La carta, capítulo 11, 8. Por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. La luz de la fe es que me ilumino por lo que Dios sabe y le creo. No es que yo diga, claro, era así. Entonces ya yo me convenzo porque yo lo vi. Y que continuamente está puesta, y la justicia, la santidad de Abraham, antes de lo que haga, es creerle a Dios, es fiarse, es creer, aceptar como verdadero. Aún, por ejemplo, lo leímos en la vigilia pascual, ¿no? Cuando su fe llega al máximo, que se le pide que ofrezca a Isaac. No solamente es el aspecto afectivo, que es su hijo, es el aspecto de la cabeza, porque es el hijo de la promesa, y si después se vuelve absolutamente pues una locura, como Dios me prometió descendencia, y esa descendencia de la tierra, pasé esperándolo, bueno, no esperaba mucho, al final se cumple, tengo que
parece, es como la pasión, es la muerte de Cristo, que solamente se fía en la resurrección. Así que Abraham es modelo de esa obediencia, de la fe y de entregar hasta el plan religioso, digamos, cuando podía entenderlo, que Dios le cree que Dios es fiel, aunque parezca una locura, porque está excluyendo la fidelidad de Dios al tener que ofrecer al Hijo. ¿Okay? Dios lo probó y lo fue más allá. Y el segundo ejemplo que pone es la fe de María. Sobre todo, San Lucas presenta a María como la primera discípula y la primera creyente. Toda una especie de filigrana a lo largo del Evangelio de San Lucas, y María es la primera creyente, ¿no? El ángel le anuncia que nada es imposible para Dios, cuando dice que ella virgen va a engendrar. Y bueno, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cree y obedece.